Hola, estamos con Luisa García, ella es periodista. El día de hoy vamos a conversar acerca de una de las últimas investigaciones que han publicado, ¿A dónde va mi pensión?, el que trata sobre el fondo de pensiones. Acá en el Perú lo conocemos como AFP. Eh, entonces, nada, Luisa, muchísimas gracias por recibirnos de manera virtual en tu hogar. Gracias, gracias a ustedes por el interés. Luisa, una de las cosas que yo recuerdo de mi clase de periodismo de investigación, ya hace unos cuantos ciclos, es que investigaciones a veces nacen de la nada. Uno está leyendo el periódico, está caminando por la calle, ve algo que le parece extraño y comienza y se pregunta, ¿por qué está pasando esto? Y a veces uno comienza a desentrañar y descubre que el hilo lo conduce a una madeja mucho más grande. En este caso, ¿cómo nace de tu parte y del equipo este interés de investigar este tema? Sí, bueno, en este caso fue un poquito diferente porque sí, hay veces que uno ve, no sé, la cola gigante afuera de un servicio público y se pregunta qué está pasando ahí, y entonces ahí, no sé, hay como un problema sistemático que luego entiendes, ¿no? Pero en este caso fue, digamos que ya teníamos cierta experiencia, mi compañera con quien dirigí el proyecto y yo en el tema. En mi caso, comenzó con una tarea que me dejaron en la universidad ya por el 2012 sobre el sistema de AFPs en Perú. Y entonces, exactamente como la curiosidad de en dónde invertían el dinero de tantas personas, que seguramente era como un montón de dinero, y en ese momento no tenía idea de cuánto. Pero uno se puede imaginar que si son más de 4 millones de personas, pues deben de tener como un pozo gigante de dinero, ¿no? Y entonces partió de esa curiosidad, ¿no? ¿Dónde está puesto ese dinero? Y originalmente yo traté de buscar en línea si es que había información, entré a la página web del regulador chileno, donde encontré como el detalle de en qué empresas estaba invirtiendo ese dinero, pero pensando que yo estaba en la web del regulador peruano. Y entonces cuando me di cuenta de ese error, dije, ah, voy a buscar en el regulador peruano, y me di cuenta que esa información era considerada, o sea, que no estaba publicada. Y luego ya cuando comencé a hacer solicitudes más formales, obtuve como respuesta que era confidencial, ¿no? Posteriormente ya con otros reportajes, a raíz de un reportaje que publicamos en IDL Reporteros, esa información se abrió, pero bueno, digamos que tenía este contexto ya detrás. Entonces ya cuando años después llega Lilia a mí vía un mensaje de Twitter, porque un amigo en común le había hablado de que si ella tenía interés en hacer una investigación sobre las AFPs, que en México, el país de Lilia, se llaman Afores, pues que él conocía a alguien que en otro país, en Perú, ya había investigado sobre ese tema. Entonces, así fue que nació el proyecto con Lilia, ¿no? Y ya era un proyecto más grande porque eran 9 países. Entonces, así surgió. Bueno, ella de su lado tiene mucha experiencia en cuestiones de transparencia, que fue como la primera etapa del proyecto, que era pedir todo por transparencia y luchar por la información a través de las leyes de transparencia. Entonces, como que ahí complementamos esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se fueron sumando de otros países, otros periodistas que también tenían interés en este tema? Ujú. Yo tenía claro que habían otros países con ese sistema, porque como decía, ¿no? Ingresé primero al regulador chileno, que uno sabe que el modelo viene de allá, pero entonces también con los años iba viendo, por ejemplo, una fuente especializada que es como el gremio de los reguladores de pensiones a nivel regional. Entonces, ese gremio agrupa 9 países que son los que tienen el mismo sistema. Entonces ahí yo tenía como claro cuáles eran esos países, ¿no? Y bueno, por su parte Lilia tiene experiencia, eh, justamente venía de un trabajo donde ella era editora, coach de distintos periodistas a nivel de la región. Entonces, un día ella podía estar de editora de alguien de Guatemala, otro día de Honduras, otro día de México, de Perú. Entonces tenía ese background y obviamente también la confianza de esos colegas, ¿no? Y por eso fue que le dije, Lilia, son 9 países. Ah, ya, yo puedo conseguir, yo puedo ver
qué periodistas nos pueden ayudar en cada país. También aporté una cuota pequeña, pero digamos Lilia era la que tenía la capacidad de generar esa red, ¿no? Claro, y una vez que ya estaban teniendo la información, que iban llegando los datos, que no son datos nada, o sea, eh, vamos a decirlo, nada amigables, porque son números, no son como que una persona los puede ver y se sienta muy fascinada, de decir, wow, he recibido un Excel con 25 líneas horizontales y 100.000 líneas verticales. Voy a analizar esto. ¿Cómo fuiste sumando a tu equipo, aparte de esos periodistas de investigación, personas que estaban interesadas en analizar datos o qué habilidades comenzaron a buscar en los periodistas que se iban sumando para tratar temas tan, no sé, puedes decirlo, financieros, de números? Sí, sí, yo tenía claro que la data de Perú yo me la conocía porque ya la había visto muchas veces, ¿no? Pero había datas que tenían muchas más variables, muchas más columnas en los Excels que la de Perú. Y ahí quien nos ayudó fue la primera fuente que yo consulté en el 2012 para los primeros reportajes que hice sobre este tema. Y pues ya tenía la confianza yo de esta fuente, pero yo sí tenía claro, digamos, que no podía por varias razones, ¿no? Este era un trabajo mucho más grande, eh, pero también con el tiempo te vas dando cuenta de que hay temas en que necesitas un apoyo de un especialista casi permanente. Y ahí ya no es un trabajo como una fuente, sino es como un miembro del equipo más. Y eso también creo que es más sólido, incluso éticamente, con tu propia investigación, eh, con tu compromiso también con la gente, porque, digamos, cuando tú consultas a una fuente, te puede dar su opinión, su perspectiva, y tú puedes decir, claro, también puedes dar tu opinión y si es que estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, pero es un poco como que recoges la opinión de esa fuente y la expones y ya la gente sabrá si es que está de acuerdo o no, si le parece o no. Pero en un trabajo donde una fuente experta te está aportando algo para tu metodología, tienes que poder trabajar como muy de ida y vuelta con esa persona y tienes que poder como estar de acuerdo, no estar de acuerdo, refutarle todas las veces que sean necesarias. Y entonces para hacer ese tipo de trabajo necesitas que ese experto sea parte de tu equipo y no una fuente. Entonces, desde el inicio lo planteamos así, ¿no? Incluimos a dos expertos en fondos de inversión y se lo planteamos como ustedes van a ser parte de nuestro equipo, ¿no? No van a ser gente que nosotros estemos entrevistando. Es más, no los vamos a citar como expertos en ningún reportaje porque sería un poco como pues y parte, ¿no? Es como, ¿cómo lo puedo citar como experto si él es parte de la metodología de mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, y obviamente la complejidad de los datos te decía que tenías que tener a gente de otra rama, ¿no? Que te ayudara a estar seguro de que estabas interpretando bien. Sí, claro. Claro, sí. Son muchos números, muchos montos, porcentajes deben haber. Si hasta yo mismo me demoro para sacar cuánto voy a aportar este mes en el AFP, entonces me imagino de millones de personas tal vez en diferentes países, diferentes monedas también. Este es un trabajo bastante riguroso y de ahí viene la otra parte, ¿no? Muy bien, ya tenemos cuánto dinero se está recaudando. Ahora, ¿qué están haciendo con mi dinero? Que es más o menos creo que el tronco que es la investigación, ¿no? ¿A dónde, bueno, así se llama, ¿no? ¿A dónde va, a dónde se va mi pensión? Este, ustedes en ese momento, ¿cómo acceden a esta información a las diferentes entidades, no solo aquí en el Perú, sino en la región? ¿Cómo acceden a esa información? ¿Cómo le dicen, cómo le tocan la puerta y le dicen, quiero saber a quién le estás pagando con mi dinero, qué? Se lo preguntas no a las empresas privadas que manejan el dinero, sino al regulador, ¿no? Porque el regulador es el que tiene
digamos, incluso una responsabilidad más fuerte con el consumidor, ¿no? También la empresa privada lo tiene, pero el regulador además tiene el deber de sistematizar la información de todos los actores privados, ¿no? Entonces, al regulador y también teniendo, bueno, buscando en realidad las plataformas. Yo me hice cargo de esa parte del trabajo de hacer estos pedidos de información, averiguando de cero, ¿eh? No, no es que ni siquiera en esa parte, porque eso fue muy al inicio, tuviera un periodista de cada país como para consultarme, ¿no? De Chile ya tenía experiencia haciendo la solicitud, pero además yo estaba casi segura de que la información tal cual la necesitábamos, incluso quizá más, estaba publicada ya en la web del regulador chileno, pero luego en cada país vas viendo si hay una plataforma única de pedido de transparencia, si es que conviene más bien entrar a la web del regulador y ahí fijarse si hay alguna pestaña de transparencia. En el caso de Uruguay, por ejemplo, incluso tienes que mandar escaneado tu pasaporte. Entonces, hay algunos países donde es un poco más engorroso el pedido de información, donde a veces no hay formulario, entonces tienes que mandar simplemente un correo y en el correo puedes poner, digamos, bajo el amparo de la ley de transparencia tal, y entonces haces como una fórmula para hacer como un pedido un poquito más formal, ¿no? Pero creo que en todos los países al menos obtuvo una respuesta, aunque sea negativa, para luego seguir insistiendo, pero sí, sí se encontró el canal, ¿no? No, no fue. Y en los que hubo duda, ahí sí ya empezamos a consultar con los reporteros, ¿no? Pero nuestro objetivo era llegar a los reporteros locales ya con algo de material para que puedan sentirse, digamos, con el impulso de querer participar, ¿no? Claro, y aquí en el Perú, ¿encontraste algún tipo de impedimento más allá de lo que me has dicho? En general, ¿has encontrado algún tipo de impedimento al momento de investigar dónde se está invirtiendo? No, ya no en esta investigación, no. Yo la encontré años atrás. No podíamos saber dónde estaba el dinero, porque era secreto comercial, digamos como la fórmula comercial de cada FP, ¿no? Su fórmula de inversión. Pero eso fue felizmente una barrera que la SBS, el regulador peruano, ya retiró, luego de como te decía, luego de una investigación que publicamos. Felizmente esa barrera ya la bajaron y esa información ya está accesible. A partir del 2014 está publicada en la web, pero lo que sí hicimos de adicional fue el pedido de información respecto de los años anteriores al 2014, ¿no? Porque estábamos nosotros analizando a partir del 2010. Entonces, fue hacer, digamos, el pedido adicional. Ahora, no barreras, pero digamos que hay cositas, ¿no? O sea, hay detalles de la data que uno no se imagina. Por ejemplo, en los Excels te pueden salir, no sé, en vez de empresa editora el comercio, te sale el comercio, ¿no? Y está abreviado. O, no sé, de una empresa que su nombre es largo, te ponen quizás algunas iniciales. Y realmente tú no necesitas la información así, necesitas con los nombres completos. Entonces, aunque la información en el caso peruano estaba abierta, o sea, no había ningún impedimento para acceder, pero sí, incluso aún así, puedes surgir la necesidad de pedirla de nuevo y de nuevo y de nuevo para que te la den de la manera más limpia posible, ¿no? Eso sí puede suceder. Nos Claro. sucedió, de hecho. Y ahora, respecto a esto, por ejemplo, que sale el comercio, ¿no? El grupo El Comercio, que es el nombre quizás comercial que tiene esta entidad. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco acerca del proceso de verificación de datos, la parte de fact-checking que han tenido que hacer de tal cantidad de datos? Sí, el caso peruano fue quizás el más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por estos detalles, ¿no? También para poder verificar justamente estos nombres necesitábamos los nombres completos y reales, ¿no? Tal como está en la SUNAT, digamos.
Entonces, eso fue, por ejemplo, una primera barrera que ya ni siquiera la mencionamos ahí en la charla. Pero luego de eso también estaba el tema de que en la data peruana es como que en una misma columna estaban mezclados nombres de las empresas con los instrumentos financieros que se les habían comprado a esas empresas. Entonces, bonos, acciones, ese tipo de cosas estaban como en la misma columna, no estaban diferenciados, entonces teníamos que codificarlos. Eso también genera un trabajo previo, que o sea, no, digamos, no, es una tarea que no se las puedes asignar a cualquier persona también, porque, digamos, ya veníamos también reporteros en Perú, un poco estudiando para poder reconocer cuál es instrumento financiero y cuál es nombre de una empresa. O sea, sobre todo reconocer cuál es un instrumento financiero y no confundirlo con el nombre de una empresa. Entonces, tendrían que ser personas que ya sepan hacer esa diferencia bien para poder hacer la codificación manual. Y esa codificación le hicimos o sea, tres personas en el sentido de tres vueltas, ¿no? De codificación, porque siempre la vista engaña. Y el último filtro era el desarrollador también, porque el desarrollador tiene la capacidad de poder dar cuenta de que había un error en la codificación, digamos, porque quizás en el Excel de enero del 2010 sí estaba bien codificado y en el de agosto del 2017 no, pero era la misma empresa y el desarrollador tenía esa posibilidad de decir, aquí algo no está cuadrando, o sea, aquí hay un error. Y entonces, ya cuando él nos dijo, ya como que pasa todo, es como que ahí se cerró la verificación, ¿no? Pero esa es, por ejemplo, una verificación en cuanto a codificación, en cuanto al origen de la base de datos. Pero también tuvimos otra fase donde ahí el corazón de ese trabajo fue una reportera buenísima mexicana que se llama Daniela Guaso, que ella hizo la verificación de los nombres, que estén bien escritos, que estén, que no se repitan, porque a veces las empresas pueden cambiar de nombres, no sé, a través de los años, ¿no? O que sea un nombre abreviado y en otro lado esté el nombre completo, entonces no se confunde que son empresas distintas, sino que es la misma. Y para esto utilizó webs de reguladores locales de cada país y en el caso de empresas extranjeras, sobre todo utilizó portales especializados como Morningstar, Bloomberg. Y ahí en esa verificación se hizo dos rondas, ¿no? Dos rondas, una persona, tenían que ser distintas personas para que tenga sentido la verificación y luego nuevamente el desarrollador también daba como el último filtro, ¿no? Y así yo creo que esa parte fue la más engorrosa, primero porque o sea, no había una persona en el equipo que trabajara como a tiempo completo en esa investigación. Todos eran todos éramos gente que, digamos, dábamos un tiempo parcial a un trabajo que era muy, muy finito de dedicarle tiempo y además tiempo estando muy despierto, ¿no? Porque si no, se cuelan los errores más fácil. Entonces, esa quizá fue un poco la fase más engorrosa del trabajo, ¿no? Sí. Claro, sí, de hecho, cuando comenzaron a mostrar en pantalla, no recuerdo si fuiste tú o tu compañera de México la que estaba exponiendo en ese momento, y ponían los números, yo le tomaba foto y se la mandaba a mi hermano y le decía, mira lo que es el periodismo de investigación, este, por la cantidad de Sufrimiento, filas, puro sí, o sea, sufrimiento. de hecho, pero ustedes lo han traducido y lo han puesto en una plataforma que para que nosotros, los que vayamos a consultar dónde está nuestra pensión, ¿no? A dónde va mi pensión.org, lo han traducido y lo han puesto en tablas, lo han puesto en números más amigables a la vista, ¿no? Ahora, una pregunta que quizás sea un poco abierta, pero ¿qué de importante tendría investigar esto ahora? Una de las cosas que recuerdo de mi clase, por ejemplo, era se tiene que responder una pregunta, ¿por qué ahora? Eh, ¿Qué importante tú consideras que se publique
este trabajo en este momento de las pensiones? Ok, yo creo que cada país, en el tema de las pensiones, en el tema del modelo de las AFPs, está en un momento distinto, ¿no? Para Chile el tema de las AFPs es un tema larguísimamente discutido. Ahorita están en retiros y más retiros de sus fondos de pensiones. La gente está prácticamente harta de los resultados del sistema, de escuchar discusiones y discusiones que al final no llegan a un cambio concreto. Entonces Chile está como en ese momento de discusión sobre las AFP. Aquí en Perú yo siento que es un momento en el que ya el sistema perdió legitimidad, es como que a la gente ya no le interesa que funcione el sistema, sino que su plata esté en el bolsillo. Y eso puede ser erróneo por una parte, porque realmente el ahorrar para una pensión debería ser eso, ¿no? Que se ahorre para la pensión. Pero el tema es que si ya un sistema pierde legitimidad, pues casi que todo está dirigido como hacia el barranco, ¿no? O sea, es como, no se puede hacer mucho si es que también el sistema mismo no se ha ganado esa legitimidad, lamentablemente. En el caso de Colombia es un tema totalmente nuevo por explorar, casi nadie ha publicado nada sobre AFPs, es el país donde más impacto ha tenido la investigación. La gente en Twitter se preguntaba ¿a dónde va mi pensión? Participaba mucho, pero es como que abrir la caja de Pandora en un momento que antes nadie había hablado. Pero, aunque hay distintos momentos en estos países, siempre va a ser importante tocar un tema como esto porque es como la fortuna más grande de América Latina, finalmente, a la que además nadie le hace caso porque como suena tan aburrido el tema de las pensiones, entonces pues nadie se preocupa hasta quién sabe cuándo llegará la jubilación, ¿no? Y entonces como que esa plata pareciera que está durmiendo, pero está circulando entre los actores de poder del país, ¿no? Y también porque eh, nos dimos cuenta con Lilia que conocer dónde estaba invertida la plata para cada país era como una radiografía del poder en cada país. Entonces tú te das cuenta que en Chile, Perú y Colombia, ese dinero, ese poder estaba en el sector privado. Sí es cierto que en los sectores, en los grupos empresariales, a veces familiares incluso, que son muy comunes en América Latina, el poder estaba más concentrado en ese sector. También en el sector privado, en el extranjero, en fondos mutuos privados. Entonces, es como que el poder en el caso de este bloque que es más capitalista, que lo podemos decir así porque ahora sabemos justo dónde está puesto digamos, el pozo más grande de dinero de cada uno de estos países está en el sector privado. Pero por otro lado también te habla de un sector centroamericano que el dinero más se ha dedicado a financiar a los gobiernos. En el caso de El Salvador es como lo más impresionante porque literal en el 2006 el gobierno de turno hizo que las AFPs de El Salvador le prestaran obligadas dinero para pagar las pensiones del sistema público. Entonces no tengo plata para pagar, por decir, las pensiones de la ONP, que sería aquí en Perú. Allá, ustedes AFP préstenme este dinero y con eso yo voy pagando. Y yo les devuelvo el dinero con una tasa súper bajita del 1%. Y hasta ahora la mayoría de los fondos de pensiones están invertidos bajo esas condiciones de una tasa de interés súper bajita. Ya las nuevas tasas no pueden ser a ese nivel, porque lo declararon inconstitucional en un punto, pero el reportero de El Salvador que participó evidenció que justo igual más del 50% de la plata hasta ahora sigue todavía invertida bajo esas condiciones negativas. Entonces, es eso, es una radiografía del poder económico en cada país. O sea, te habla también de cuáles son como los factores, los poderes fácticos en cada país, ¿no? E incluso puedes identificar como
bloques, como países que se comportan parecido, ¿no? Y eso sí nos pareció bien interesante también. Recuerdo las marchas en Chile y recuerdo cuando entrevistaban a las personas en la calle y les preguntaban Mm. por qué está marchando y decían, porque me dan, no, ahorita no recuerdo el número, pero era ciento y tantos pesos, y eso no me alcanza para nada. Y sí, o sea, lo traslado aquí a Perú nosotros conocemos a una señora que recibe de pensión de 200 y tantos soles, ¿no? Y es, o sea, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo es 930, 200 es menos de la cuarta parte, entonces no es nada a comparación de quizás una persona que ha estado aportando 1200, 1300, ganando 1200, 1300 y aportando cierto porcentaje al final de tu vida, cuando ya no estás trabajando y te llega tu pensión, si no, uno se pone a pensar, me está devolviendo la cantidad que yo debería estar teniendo para poder vivir, al menos dignamente. Eh, Nada, una última pregunta, Luisa. ¿Tú crees que esta investigación ha tenido el rebote suficiente a nivel nacional, acá en el Perú? De acuerdo a la investigación que hemos hecho, que la principal, que es sobre este gran 40% que se va al extranjero, en los actores claves yo creo que sí generó un debate bonito en Twitter. Mucha gente decía, pero es que esas inversiones son positivas y al final sí da rentabilidad. Otros decían, pero es que no teníamos idea de que eso funcionaba así. E incluso lo que nos parece más valioso también es que el propio gremio de FPs aceptó que esto tendría que cambiar, ¿no? Tendría que cambiar en el sentido de que estas comisiones deberían ser publicadas y podrían incluso tener topes. Y cuando uno ve a alguien del gremio empresarial que acepta que dice y acepta que un tope en cualquier cosa, un límite y un tope, llama la atención, ¿no? Entonces sí, en ese sentido creo que sí le apostamos a esa investigación. ¿Por qué? Porque antes ya, incluso yo misma he hablado de las inversiones de las AFP en el sector, en los grupos económicos locales y que bueno, que no sé, la FP del Grupo Romero invierte en el Grupo Romero, o la FP del Grupo tal invierte en las empresas de ese grupo tal. Entonces ya era como un tema que se había analizado, pero la investigación de Perú la decidimos centrar en ese otro gran 40%, que incluso supera la inversión en estos grupos económicos locales. Entonces, ese era el gran bloque de inversión que decidimos seguir, ¿no? Y creo que ahorita lo que continúa es, eh, uno, socializar mucho más la herramienta en sí. Seguimos y va a ser nuestro propósito, yo creo que en adelante en general, poder mejorar, hacer como más, no sé, intuitiva quizá la herramienta, aunque sí trabajamos bastante en poder lograr una primera versión que no abrume, ¿no? Pero bueno, siempre podemos agregar más información, siempre podemos quizás complementar con más visualizaciones. Lo que hemos hecho, por ejemplo, incluso también luego del lanzamiento, es agregar una versión como más para especialistas, pero en general siento que podemos socializar mucho más la herramienta en sí. El impacto de la investigación en Perú que hicimos sí nos pareció bueno. Y nada, continuar, porque mira, al final esta herramienta es como una gran base de datos, ¿no? Y entonces es el punto de partida de tantas investigaciones que se podría hacer, de tantos ángulos que se podrían hacer. Pero pues esa también quizá puede ser como otra convocatoria que podemos hacer, ¿no? O sea, no sé, todos aquellos que estén interesados y que se les ocurra un ángulo, tenemos ahí la información y la herramienta está diseñada como para periodistas, la verdad. O sea, ahí tú puedes ver, puedes no solo comparar las inversiones entre la empresa A, o sea, digamos, las inversiones
que tu AFP hizo en la empresa A, B, C, Z, todas las que quieras, las puedes comparar. No solo eso, también puedes comparar las inversiones en la empresa A, pero hechas por las distintas AFPs. Y hay otra visualización en la parte avanzada donde puedes comparar la inversión entre los tipos de fondos que hay. O sea, realmente es como ver la misma información desde muchos ángulos, como volteándola para que te dé información distinta en cada comparativa que haces. Entonces, nada, esto es simplemente como una primera entrega que hemos hecho de investigaciones, que hemos llegado un poco exhaustos por la parte previa que ha requerido de trabajo, de hacer todo Claro. eso, pero de todas maneras, pues creo que hay como para sacar un montón de investigaciones más. Listo, Luisa. Nada, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Esperamos conversar contigo en una siguiente oportunidad. Gracias, gracias a ti, Leo. Un gustazo. Bye.